7 policías demandan a Trump y a grupos de ultraderecha por el asalto al Capitolio. La demanda la presentaron este jueves 7 agentes de la policía del Capitolio contra el expresidente, su asesor Roger Stone y miembros de grupos radicales por su papel en el asalto a la sede del Congreso del 6 de enero. 7 agentes de la policía del Capitolio presentaron este jueves una demanda contra el expresidente Donald Trump, su seguidor Roger Stone, miembros de grupos radicales de derecha como Proud Boys y Oath Keepers, y otros por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero. La demanda fue presentada ante una corte del Distrito de Columbia, Washington, D.C., y en ella se afirma que los señalados violaron la llamada Ley Ku Klux Klan de 1871, que incluye previsiones para proteger al Congreso de interferencias, violencias y que le impidan su trabajo legislativo. El documento presentado se afirma que Trump trabajó con supremacistas blancos, grupos violentos extremistas y seguidores de su campaña para violar la ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo doméstico en un esfuerzo ilegal para permanecer en el poder. Como esta demanda deja claro, la insurrección del 6 de enero fue no solo un ataque a individuos, sino un ataque a la democracia misma, indicó Damon Hubbard, presidente del Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, que representa a los 7 agentes, y añadió: fue un intento descarado de suprimir los votos y las voces de millones de estadounidenses, particularmente votantes negros. La primera que acusa a Trump de conspirar. Esta demanda sigue a otras 2 similares presentadas recientemente por congresistas demócratas. En ella se alega que las acciones de Trump y sus seguidores condujeron al asedio violento del Capitolio en el que se resultaron heridos agentes de policía, el asalto que detuvo la certificación de la victoria del presidente Joe Biden y que obligó a los legisladores a correr para salvar su vida, mientras los atacantes campaban por el Capitolio con bates y otras armas, según AP. Sin embargo, la demanda presentada por los agentes es la primera que acusa directamente a Trump de conspirar con grupos de extrema derecha para usar fuerza, intimidación y amenazas con el fin de impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Biden. La demanda asegura que Trump y los otros demandados violaron tanto la ley estatal como provisiones de la Ku Klux Klan Act, un estatuto federal de 1871, que hace ilegal el uso de la fuerza o las amenazas para impedir que funcionarios federales lleven a cabo sus tareas oficiales. Jueza sanciona a Sidney Powell y otros abogados pro-Trump que presentaron demandas por fraude electoral frívolas. Una jueza federal ordenó el miércoles sanciones para Sidney Powell, Lin Wood y varios otros abogados que trabajaron en demandas alineadas con Trump que buscaban desafiar los resultados de las elecciones de 2020. La jueza federal de distrito Linda Parker, del Distrito Este de Michigan, dijo que los abogados habían involucrado en prácticas de litigio que eran abusivas y, a su vez, sancionables. Se requieren sanciones para disuadir la presentación de futuras demandas frívolas, diseñadas principalmente para difundir la narrativa de que nuestros procesos electorales están manipulados y no se puede confiar en nuestras instituciones democráticas, escribió el juez en una opinión de 110 páginas. Parker ordenó a los abogados que reembolsen los honorarios de los abogados que pagaron los funcionarios estatales de la ciudad de Detroit y Michigan para solicitar las sanciones. Los abogados también deben tomar clases de educación legal, dijo el juez, y remitió su decisión a la Comisión de Quejas de Abogados de Michigan y la autoridad disciplinaria apropiada para la jurisdicción en la que se admite a cada abogado para una posible acción disciplinaria. Wood refirió a CNN a su abogado cuando se le pidió un comentario. Powell y el abogado que los representaba en la disputa de las sanciones no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de CNN solicitando comentarios. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una demócrata,
elogió el fallo del juez el miércoles y dijo en un comunicado que envía un mensaje claro: aquellos que buscan revertir una elección estadounidense y envenenar el pozo de la democracia estadounidense enfrentarán las consecuencias. La demanda presentada en la corte de Parker en noviembre pasado por Powell, Wood y otros fue una de las docenas de demandas entabladas el año pasado como parte de un intento temprano e importante del entonces presidente Donald Trump de afirmar que los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre eran ilegítimos. Su equipo y sus seguidores perdieron todos sus intentos en la corte para impulsar la idea del fraude electoral. El mes pasado, Parker interrogó a los abogados por sus reclamos de fraude electoral durante una audiencia de 6 horas en la que su interrogatorio línea por línea arrojó un minucioso recuento de la delgadez de esos reclamos. La ciudad de Detroit, cuyo abogado había argumentado que la demanda de Trump tenía como único objetivo difundir mentiras sobre las elecciones, así como el estado de Michigan, habían pedido a la Corte Federal que sancionara a los abogados que habían presentado el caso. Los castigos dictados el miércoles no son los primeros para un abogado pro-Trump que presentó demandas relacionadas con las elecciones. A principios de este verano, Washington y el estado de Nueva York suspendieron temporalmente la licencia legal de Rudy Giuliani por impulsar mentiras electorales. Rectificación. Corte Suprema aún no emite fallo sobre el programa Quédate en México. La Corte Suprema debe decidir todavía sobre una moción de emergencia solicitada el viernes por el gobierno de Joe Biden para detener la implementación del Programa de Protección del Migrante MPP, mientras sigue en curso una apelación presentada por el Departamento de Justicia tras un fallo emitido por un juez de distrito de Texas el 13 de agosto. La Corte Suprema de Justicia aún debe decidir sobre una moción de emergencia solicitada el viernes por el gobierno de Joe Biden para detener la implementación del Programa de Protección del Migrante, mientras sigue en curso una apelación presentada por el Departamento de Justicia tras un fallo emitido por un juez de distrito de Texas el 13 de agosto. Más temprano, había informado que el máximo tribunal del país había negado el recurso de emergencia presentado la semana pasada por el gobierno de Joe Biden para anular un dictamen de una corte de distrito en Texas para el 14 de agosto que ordenó que sea restablecido el MPP, también conocido como Quédate en México. El viernes, un minuto antes de cumplirse el plazo para la reinstalación del MPP, tal y como dictaminó el juez Matthew Kaczmarek de la Corte de Distrito de Amarillo, ratificado por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, el máximo tribunal de justicia detuvo temporalmente la puesta en vigor del programa, señalando que los jueces darían una opinión sobre el pedido del gobierno a más tardar este martes a las 5 p.m. Horas antes de cumplirse la hora, la Corte Suprema envió un documento sobre el caso a los medios de comunicación. La redacción, en consulta con fuentes de abogados, estimaron que se trataba de la decisión de la Corte. El documento en cuestión se trata de las oposiciones presentadas por los estados demandantes del MPP, Texas y Missouri, quienes en abril demandaron el programa argumentando que el retorno del polémico programa de asilo pondría freno a la crisis criminal y humanitaria que se vive en la frontera con México. El documento recibido de la Corte Suprema se trata de un memorando legal presentado por los estados demandantes, Texas y Missouri, en oposición al pedido del gobierno de frenar la implementación del MPP mientras la apelación sigue su curso en el Quinto Circuito. El memorando legal dado a conocer por la Corte Suprema previo al fallo señala que la cancelación del MPP en al menos 2 puntos fue ilegal, que se trató de una decisión caprichosa y arbitraria, y que la terminación del programa causó que el Departamento de Seguridad Nacional DHS violara sistemáticamente las leyes de detención mandataria bajo la Ley de Inmigración INA, indicó Guerrero. El MPP, también conocido como Quédate en México, entró en vigor a finales de enero de 2019, luego que el gobierno de México se negara a convertirse en tercer país seguro y colaborara con el gobierno de Trump en la deportación de inmigrantes que piden asilo en la frontera. El programa fue cancelado por Biden el 20 de enero, día de la toma de posesión.
Durante los 2 años que estuvo en vigor, la cuestionada política regresó a territorio mexicano a más de 68,000 solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la Corte de Inmigración estadounidense, Oficina de Revisión de Casos de Inmigración.